Hola mis queridos amigos de Leo, bienvenidos a su canal, Sami Tarot. Para el día de hoy quiero invitarte a que te suscribas al canal, que le des like a este video y que active la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo, para que el universo te devuelva ese amor con muchísimo más amor. También los quiero invitar el día de hoy a hacer una oración por todas aquellas personas que están pasando en este momento con cualquier tipo de necesidad, sean personas conocidas o si lo quieres hacer en general. Puedes hacer la oración en tu corazón o puedes escribir lo que te salga del corazón en los comentarios de este video. Ya verás que de esta manera, orando también muchos se van a beneficiar. Bueno, les agradezco por esta oración que van a hacer ustedes. Vamos a comenzar, mis queridos leones y leonas, con la lectura para las personas que en este momento se encuentran en una relación. Quiero que pienses en esa persona especial que tú tienes, en esa relación que tú tienes, porque vamos a preguntar qué siente esta persona por ti y vamos a preguntar qué les espera a ustedes como pareja en este momento, qué les espera en el futuro más cercano. Bueno, vamos a comenzar la lectura, mis queridos amigos de Leo, mis leones y mis leonas. Tu persona especial en este momento se encuentra bastante celosa por ti. Estas 4 primeras cartas son lo que esa persona siente y piensa de ti, y las 4 de acá abajo son lo que les espera a ustedes como pareja. Bueno, tu persona especial es una persona que en este momento de tu relación es una relación bastante conflictiva. Es una persona que es muy celosa, se ha portado de esta manera, no sé por qué. Es una persona que inicialmente ha confiado mucho en ti, pero con motivos y sin motivos se está sintiendo de esta manera. Entonces yo te invitaría a ti a que hables esta situación de estos celos de tu pareja, para que no se vayan a convertir en un problema ya algo real que los pueda separar a ustedes en un futuro no muy lejano. También tu pareja te considera a ti como una persona bastante madura. Muy seguramente tú eres un poco mayor que tu pareja, pues más o menos mayor, digamos unos 5, unos 10 años más o menos. Y por esa razón tu pareja también se ha pegado de ti y te quiere, realmente te quiere de verdad, verdad. Confía muchísimo en ti, pero tal vez ha habido algo que haya visto o que haya, no sé, o que le hayan dicho que ha causado que sienta esos celos por ti, pero en realidad es una persona que piensa contigo a futuro, que piensa inclusive tener una familia y poder crecer juntos ustedes los dos como pareja, ¿ya? Los celos que te digo son representados por esta carta y el buen futuro, el crecimiento es por esta carta. Bueno, ¿qué les espera a ustedes como pareja? Mira que hay una situación que podría presentarse entre ustedes, no sé, alguna discusión tal vez por alguna cuestión económica, algo así más o menos, o una dificultad relacionada algo con el dinero, que sería esta carta de acá. Pero en medio de toda esta situación, o sea, ustedes van a estar bien, van a estar contentos, sí van a tener unos problemas y unas dificultades, pero las van a saber llevar adelante, van a saber saltar estas situaciones con madurez los dos, porque al parecer tú eres algo mayor que tu pareja en este preciso momento. Les espera realmente una consolidación de la relación, a pesar de todos los problemas y dificultades que puedan tener. Igual todas las parejas tienen sus problemas en determinado momento, pero deben cuidar mucho acerca de su estabilidad emocional, que cualquiera de los dos, yo creo que muy seguramente tu pareja, que puede ser una persona menor, un poco menos madura que tú, que pueda tener como ciertos altibajos emocionales que puedan afectar la estabilidad de la relación de ustedes, pero pues en este momento no veo infidelidades ni cosas así graves, serias, no lo veo. Tiene una buena pinta la relación de ustedes.
podría ser una pareja muy bonita a futuro y actualmente. Actualmente pues los celos de tu pareja, tal vez tú eres una persona mayor y experimentada y pues esto también puede causar ciertas inseguridades en tu personita especial. Vamos a ver qué me les aconsejan los ángeles a ustedes como pareja. Dice, lleva paz y sabiduría. Tú como persona mayor, mi querido León y Leona, a pesar de que seas un signo de fuego, un signo de estos que son bastante explosivos, pero en este momento te llama a que los dos estén en paz y tomen las cosas con muchísima sabiduría en este momento su relación, porque es una relación que los puede ayudar a crecer a los dos. Mira, este otro angelito te dice, hallarás lo perdido. Los celos y la desconfianza que pueda tener tu persona especial, yo sé que tú vas a lograr contrarrestar esto, no sé, aclarando las cosas, siendo detallista con esta persona tan especial que te quiere en este momento. Bueno, esa ha sido la lectura para las personas que tienen una relación en este momento de signo de Leo. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas, qué me les aconsejan en este preciso momento a mis leones y leonas que se encuentran solteritos o solteritas. Vamos a ver qué están pasando ustedes por este momento, mis queridos leones y leonas. Serían estas 4 cartas del principio. Al parecer están pasando por una dificultad bastante grande, un problema, algo serio. Y esto me les ha causado bastante soledad, bastantes inconvenientes. Es una situación bastante desfavorable que muy seguramente se te está presentando con una persona de Géminis, Libra o Acuario. Es una persona mayor que tú que muy seguramente es de un carácter bastante fuerte, que es una persona muy autoritaria, pero que es una persona muy inteligente, pero es con la que tienes tú este problema en este preciso momento. Al parecer, no sé, has tenido algún tipo de imprudencia que te llevaron a este problema, esta dificultad que tienes ahora. ¿Qué te espera acerca de esto? De esta dificultad que tienes en este momento, que sigan los problemas y los enfrentamientos. Esto se va como a irradiar a personas cercanas tuyas que se van a enterar de esta situación y tampoco les va a caer como muy bien esta situación. Pero mira que dice las cartas también que vas a tener una lucecita, vas a tener unas luces acerca de esta situación que puede ser muy seguramente relacionada con algún dinero, con alguna pérdida de dinero que tú has tenido y que esto te haya traído estas dificultades con esta persona que te estoy diciendo en este momento. Ten muchísimo cuidado de la forma como tú vas a resolver esto, porque te podrían estar prometiendo algo y después no te lo podrían estar cumpliendo. Entonces, si pides prestado o alguna situación parecida, para devolver algún dinero, o si es algún dinero que te piensan que te deben a ti y que no te lo quieren pagar definitivamente, si es un dinero que no te lo quieren pagar, mejor utiliza medios legales para que te los devuelvan. Y si es a ti que te están, que tú necesitas ese dinero para devolverlo o para salir de algún apuro, alguna deuda que tengas, no solamente lo busques en una parte, sino que búscalo en varias partes, porque en algún lugar te van a decir que no. Acerca de ese dinero. Bueno, vamos a ver qué te dicen las cartas en este momento, mi querido León y Leona, que está soltero y soltera en este preciso instante. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos, qué consejos te dan en este preciso momento. Este angelito te dice, el cielo te da el poder de sanar. Mira que vas a subsanar esta situación que tienes en este momento. Tienes que calmarte y pedir consejo a personas mayores que tú o que tengan más experiencia al respecto. Y también el cielo te está aconsejando que tengas calma, que pares un momento, que no te aceleres tanto, que no seas así como el fuego que arrasa con todo de una sola. No, tienes que parar y pensar bien en esta situación que estás viviendo para que esto no se vaya a mayores. Pero definitivamente de esta situación vas a salir. Al parecer es como una lección que tienes que pasar para seguir a otro nivel de tu evolución. Mira, esta otra carta dice, los amigos son tus cielos.
hay un amigo o amiga tuya, yo creo que son dos amigos tuyos, no sé si son hombre o mujer, o sea, son dos amigos tuyos que te van a ayudar en esta situación definitivamente. Son personas que realmente te quieren o personas que tú nunca esperabas que te pudieran ayudar en esta situación. Bueno, vamos para adelante, mis leones y leonas, que esto tiene solución, lo dicen las cartas. La cuestión es de tener fe, pero también hacer acciones para que la fe se haga real, de lo que tenemos fe se haga realidad. Bueno, vamos ahora con mis queridos leones y leonas que preguntan por su economía. Estas 4 cartas primeras son las que tú estás pasando, la situación que estás pasando en este preciso momento. Al parecer tienes unos problemas que te han causado varios enfrentamientos con personas cercanas a ti. Estas otras 4 cartas de acá te revelan lo que va a pasar en tu futuro no muy lejano. El problema que tú tienes en este momento de tu situación económica es algo que te tiene a ti, no sé, quebrando tu cabeza, quemando tu cabeza, pero es algo que tiene solución, no debes perder la esperanza. Muy seguramente vas a tener el apoyo de una persona, de un hombre, muy seguramente de Géminis, Libra o Acuario, que te va a poder ayudar. Igual tú en cuestiones de negocios, en cuestiones de dinero, has sido una persona frentera. Y eso es muy, muy bueno, que seas muy, muy frentero con esta situación que se te está presentando en este preciso momento. Tienes que tener muchísimo cuidado con el engaño de alguna persona. Alguna persona te va a querer engañar con alguna solución que te va a querer dar a este problema que tú tienes en este momento. Ten muchísimo cuidado con lo que te vayan a decir acerca de algún dinero que te van a prestar o que te van a facilitar, porque puede ser mentira. Ya busca en varios lugares, no te confíes de una sola persona que te diga sí, yo te lo voy a prestar o yo te voy a facilitar este dinero o voy a invertir en tu negocio para que salgas de esta dificultad. Esta otra carta me dice que en tu futuro no muy lejano vas a tener demasiadas dudas acerca de lo que estás haciendo como actividad económica en este momento. Vas a pensar, ¿será que es por ese lado que realmente es el que yo me tengo que ir? Y esto se está dando por los problemas económicos que tienes en este preciso momento. Estas dudas te van a llevar a cometer más errores. Yo te invito en este momento que si tienes tantas dudas con respecto a esto, porque estas dudas te podrían hacer fracasar, ¿ya? Si tú tienes tantas dudas con respecto a este negocio, a esta inversión que estás queriendo hacer o ya o vas a hacer en un futuro no muy lejano, te pido que busques asesoría de la parte económica, legal y contable para que no vayas a cometer errores, porque esta carta te augura triunfos, ¿ya? Te augura triunfos y te augura que vas a tener unas ganancias bastante grandes después de toda esta dificultad que estás teniendo. Ten mucho cuidado con los engaños y ten mucho cuidado con las dudas, no quedarte con esas dudas, decir sí, yo voy a invertir aquí, pues a pesar de las dudas que tengo, no. Si vas a poner en riesgo tu patrimonio y el de tu familia hasta de pronto, investiga mejor primero para que no cometas errores y verás que de esta manera vas a poder salir adelante y vas a tener unas buenas ganancias. Vamos a ver qué nos dicen mis angelitos con respecto a esta situación, a mis leones y leonas con respecto a su economía. Mira, esta carta es súper maravillosa para la economía. Dice, saldrás de una época estéril. El angelito aquí está, mira, volando sobre un río que es vida, que es vitalidad, está con la cosecha. En las alas tiene algo como parecido como a unas uvas que también representan la abundancia y la cosecha y todo esto. Y su cabeza tiene como un gorrito que parece una escobita, que es como acerca de sus pensamientos y de sus... O sea, no solamente vas a ser fértil en cuestión económica, sino también fértil en tu conocimiento y en tu evolución como persona. Vas a llegar a otro nivel también. Este otro angelito, mira lo que te está diciendo con respecto a tu economía. Sé fiel a lo que amas. La familia es lo primero, tus personas cercanas y que te aman y que son fieles a ti son lo primero. No vale la pena sacrificar la estabilidad de estas personas y de ti mismo por ganar dinero de alguna otra manera. Tu salud es valiosa, hay que trabajar sí, pero también hay que descansar.
Bueno, esa ha sido la lectura para el día de hoy, mis queridos leones y leonas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mil bendiciones.